Vamos por la sesión 38, donde hablaremos de la entidad balanceada perfecta y también las entidades de Sirio. Empecemos. Esta sesión es relativamente corta en comparación a las anteriores. Bueno, ya venimos hablando de que el libro 2, desde la sesión 27 que empezamos, son hasta cierto punto cortas. Y esto tiene que ver porque Carla, en este momento, el instrumento, la canalizadora, estaba todavía un poco débil de la enfermedad que tenía y también por el uso de las sustancias de LSD en aquel entonces que la dejaron debilitada. Gracias a eso fue que se enfermó y bueno, en cualquier caso es el punto que Carla estaba un poco débil y por eso las sesiones no duraban tanto. Por eso esta sesión la voy a poder cubrir también por completo en un solo video, sin partes. Y el contenido es muy interesante, así que no me quiero retrasar mucho en la introducción. Pero sí quiero mencionar que la primera pregunta no la cubrí en las diapositivas como normalmente lo hago. Simplemente porque no me parece relevante y tiene que ver con Don, de hecho, preguntando por el estado de Carla, que si está muy débil. En pocas palabras lo que quisieron decir fue, ¿habrá alguna posibilidad en que Jim o yo, te lo preguntó Don por supuesto, podamos tomar el puesto de Carla al principio de las sesiones y luego pasarle la transmisión a ella, como para distribuirse el trabajo pues? Y aquí pueden ver, por supuesto, el esfuerzo que hacían entre todos para tratar de balancearse toda esta carga. Pero a esto Ra le dijo que no, bueno, no les dijo que no directamente, para ser bien exhaustivo. Tengo que decir que ellos dijeron, ok, mira, o sea, esto no es una pregunta que tengamos que responder sin infringir el libre albedrío. Así que vamos a buscar como una especie de atajo para ver si podemos responderte, y eso quiere decir que en pocas palabras te vamos a decir que no pueden. En esencia, eso fue lo que le dijeron. Pero sí, no sin antes poner la connotación típica de Ra de decir, esta información que le vamos a dar puede ser un poquito un poco fuera de lugar para el libre albedrío que ustedes, porque o sea, en esencia es como que mira, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, pero lo que va a pasar es esto, que ustedes Jim no está muy preparado y Don no tiene suficiente experiencia o está más preparado pero necesita sintonizarse más, en fin. La pregunta va por ahí, si quieren leerlos está en el libro 5 de ustedes, si tienen la versión en español, porque está basado en los libros originales. Recuerden siempre, como os digo, que yo estoy utilizando la versión reescuchada en inglés y de ahí estoy sacando todo el contenido sesión por sesión tal cual como fue transmitida. Entonces, con eso en mente, pasan a la primera pregunta que tengo aquí. Pero antes de decir eso, voy a mencionar como parte de la introducción también una sincronicidad que me di cuenta. Es que esta es la sesión 38 y es la última sesión que voy a grabar con mi edad de 38 años. La próxima sesión definitivamente la voy a grabar cuando tenga 39. Así que ambas sesiones están alineadas con mi edad, 38 y 39. Y de en adelante vamos a ver si llego a los 106 años para cubrir 106 sesiones, 106 años, no sé. Cosas que se me ocurren. Ok, ahora sí, pasamos a la primera pregunta que tiene Don de la sesión 38, que voy a cubrir aquí. La tengo numerada como 2, porque la primera ya la discutí. Y es Don preguntando, remontándonos al material anterior, quisiera saber si la razón por la que la energía nuclear llegó a esta densidad hace unos 40 años tuvo algo que ver con que las entidades presentes aquí que ocasionaron la destrucción de Maldek tuvieran una nueva oportunidad de utilizar la energía nuclear de manera pacífica, en lugar de con fines destructivos. Buena pregunta. Ra le dice, no es correcto, pues eso equivaldría a poner el carro antes que los bueyes. Como se suele decir, el deseo de ese tipo de información atrajo esos datos hasta ustedes. No fue debido a influencias exteriores, al contrario, fue algo deseado por tus pueblos. A partir de ese punto, tu razonamiento es correcto. Las entidades desearon esa segunda oportunidad que has mencionado. Ok, primero, yo no sé en los países de ustedes, pero en Venezuela nunca hemos dicho eso. De hecho, no es un dicho en Venezuela, de decir poner el carro antes que los bueyes. Esto viene en inglés, obviamente, y no es bueyes, sino horses, o horse, que es caballo.
y es poner el carro frente al caballo. Hablando del carruaje o la carreta que trae el caballo, ¿no? El orden de lo que acabas de decir está al revés, en pocas palabras. Y es intentar, en este caso, tratar de poner el carro frente, o el carruaje, la carreta frente al caballo. Aquí bueyes, no sé, si en sus países dicen bueyes o algo así, déjenmelo saber. Me encanta siempre leer los dichos y los refranes que tienen en otros países. Entonces, en esencia eso es lo que quiere decir, que no fue que mandaron información para que los de Maldek tuvieran una segunda oportunidad, sino que las entidades aquí escogimos tener esa segunda oportunidad al pedir una vez más. Es algo así como que, mira, ya me castigaron, bueno, ya me castigué yo mismo, puedo tenerlo ahorita. Como cuando me escondía en el transformador en el Nintendo mi papá y mi mamá. Entonces teníamos que esperar. Mentira, nosotros sabíamos dónde lo escondían, hasta que mi papá un día se lo tuvo que llevar al trabajo y no pudimos jugar. Tuvimos que pedir prestado un transformador. Siempre nos quieren poner de una manera y nos desarrollas la astucia. Pero en cualquier caso, esa parte de Maldek es que les dieran otra vez el transformador del Nintendo de nuclear, del Nintendo nuclear. Y con eso, bueno, ¿qué hicieron? Explotaron medio mundo otra vez. No, medio mundo otra vez no, pero sí Hiroshima, Nagasaki. Ustedes saben lo que pasó ahí. Entonces, bueno, fue así. Fue que ellos pidieron la información, como siempre, y fue entregada. Eso fue entregado, bueno, a través de los medios que ahorita vamos a hablar. Pero eso es todo lo que está queriendo decir Raki. Como que sí, en esencia tienes razón, pero al revés. Y no fue que se las dieron así como que, bueno, ahora es hora de ver si ustedes pueden manejar esto. Son las mismas entidades que pidieron eso. No sé si las mismas entidades o nosotros todos colectivamente, porque esa es otra cosa que yo digo. Cuando venimos aquí no es que estamos separados. Ah, no, y si somos errantes, entonces no tenemos nada que ver. No, ya una vez que estamos aquí, estamos todos mezclados. Y todos compartimos la misma mentalidad. La mentalidad planetaria. Ok. Para no irme por ahí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Don dice: ¿cuál fue el mecanismo para que se viera cumplido el deseo de obtener información relativa a la energía nuclear? Rale dice: tal como entendemos la pregunta, el mecanismo fue lo que podrías llamar inspiración. Don pregunta más y dice: ¿esa inspiración puede consistir en una entidad que transmita a la persona los pensamientos con la información deseada? ¿Sería ese es el mecanismo de la inspiración? Eso está mal escrito, quizás fui yo. ¿Sería ese el mecanismo de inspiración? No, sí, sería ese el mecanismo de la inspiración. Estoy leyendo horrible. Ra dice que si el mecanismo de la inspiración determina el mecanismo de inspiración determina una extraordinaria facultad de deseo o voluntad para conocer o recibir información sobre un ámbito particular, además de la capacidad de mantener una actitud abierta y confiada en lo que podrías llamar intuición. Les prometo que voy a intentar leer mejor de aquí en adelante hasta que termine el video. Pero ok. ¿Cuál fue el mecanismo por el cual se transmitió esta información? Ra dice que fue inspiración. Esta inspiración es lo que Don pregunta: ¿cómo es el mecanismo de inspiración? Y Ra le explica que el mecanismo de la inspiración determina una extraordinaria facultad de deseo o voluntad para conocer o recibir información sobre un ámbito en particular. ¿Cómo se refleja esto? Cuando nosotros tenemos el deseo de desarrollar algo, cuando queremos algo, y aquí es donde pueden ver la magia del universo hecha realidad. Hay un deseo voluntario de querer buscar algo, te va a llegar. Esas son las sincronicidades que de repente vienen y tú dices: no tengo ni idea de cómo me llegó, pero prendí el televisor o YouTube y vi este video de este muchacho que habla de la ley del 1 y ahí me quedé. O bueno, no, la mayoría de ustedes vimos a Lorena y Lorena nos invitó aquí y gracias a Lorena llegaron aquí, así que es una cascada de magia de información gracias a la brujita Lorena. Entonces, sí, es okay, una manera de explicarlo, pero el punto es que cuando nosotros nos enfocamos nuestra voluntad, como ellos dicen, o deseo de conocer o recibir información sobre un ámbito particular, entonces la recibimos. Eso quiere decir que ponemos nuestra energía y nuestro esfuerzo mental, nuestro enfoque en eso que queremos.
Y eso también está atado con la ley de atracción. Lo que queremos, no lo queremos simplemente por capricho o por intelecto de decir voy porque quiero y afirmo que tengo esto. Lo tienes que sentir de corazón. Tienes que sentir que realmente deseas esto. Quiero servir, quiero obtener esto para poder ser aquello o lo que sea. O sea, lo que sea que tú pidas va a llegar a través de ese mecanismo que es inspiración. Y la inspiración la recibes a través de información que vas recibiendo, ya sea del mundo exterior o de tu mundo interior, de reflexiones, de cualquier tipo de experiencia vas teniendo inspiración. Y esa inspiración te guía a buscar esa información o, como ellos dicen, conocer también. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, aprender, quiero no aprender, porque aprender lo podemos hacer de manera fácil e intelectual, sino encarnar, vivir, ser esa, no sé, esa experiencia que quiero vivir de una manera armónica. Entonces, bueno, es una manera muy vaga de decirlo, pero de repente quiero vivir lo que es tener la no mente, que dicen en el oriente los budistas. La verdadera mente es la no mente. No tienes mente, ¿ok? Eso quiere decir que no piensas, no haces nada, es el vacío. Quiero vivir eso porque no sé cómo es. Eso, a través de mi inspiración y mi deseo vehemente de querer vivirlo, va a ser transmitido a través de mí, ¿no? Esto funciona con... Yo digo que la potencia más grande existe a través del ser. En pocas palabras, no pedir, por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con pedir ángeles, arcángeles, o Ra, o la confederación de planetas, o mis ancestros, todos ellos están ahí para guiarnos. Pero pedirle a ellos me parece que no es tan potente como reconocernos a nosotros mismos como un canal del creador. Es más eficiente, es lo que quiero decir, utilizar nuestro propio canal que canalizar otros o recibir información de otros, porque al mismo tiempo, y esto obviamente no es para generar miedo, estamos abriéndonos a las posibilidades que están allá afuera. Las posibilidades allá afuera son tanto positivas como negativas. Y ya, o sea, sí, o sea, si tienes una convicción grande de que estás viviendo a través de Los Ángeles, hay mucha gente que vive a través de Los Ángeles enormemente, y es porque están muy conectados con ellos o con otras entidades positivas, pero yo considero que el potencial más grande siempre está dentro de uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestra mente está conectada desde el físico, mental, aquí intelectual, hasta nuestra intuición, que baja al subconsciente, que es lo que nosotros somos, digamos, de manera automática y que tenemos programación, hasta el inconsciente individual, que es donde destilamos toda nuestra información de encarnaciones pasadas, etc. Aquí estamos hablando del yo único, sin conexión a ningún otro, sino en pura conciencia, bajando hacia la conciencia racial de nuestro grupo de familia cósmica, bajando más hacia la conciencia planetaria, que es más profunda y donde nos reunimos todos, como acabamos de decir, todos somos uno en el planeta, y más allá del planeta hacia el Logos o el Sol, que reúne todo lo que somos en Maldek, en Marte, en Venus, Ra, la confederación de planetas, Saturno, etc. Hacia lo que es la mente cósmica, universal. Entonces, a través de esta mente tan limitada que tenemos acceso a todo el universo a través de la conciencia pura. ¿Okay? Entonces, a través de ese canal es donde yo prefiero, esta es mi preferencia, yo prefiero buscar mi información, canalizarla a través de mí. No quiere decir que me cierro, pero bueno, estoy hablando mucho de mí. El punto es que yo veo que esta inspiración normalmente viene ahí. Y fíjense que la mayoría de los científicos obviamente no trabajan con ángeles ni con metafísica, al contrario, o sea, son bien alejados de eso, pero trabajan con su propio deseo de buscar. Y es bastante simple, es el deseo de querer algo, el deseo de querer despertar. ¿Por qué ustedes creen que han llegado de repente a este canal? Estoy seguro que han visto cantidades de cosas anteriormente que los han llevado a este canal ahorita, y este canal los está llevando a otros puntos que están por desarrollarse. Entonces todo esto es parte de la búsqueda inspirada por ustedes mismos de querer encontrar la verdad individual. Y así llegamos a eso. Entonces aquí hay un excelente punto para reflexionar
sobre el cómo nosotros utilizamos nuestra inspiración, nuestro deseo, voluntad. La palabra es voluntad. Voluntariamente querer algo. Y eso lo vamos a traer. Pero para eso es muy importante lo que dicen. Aquí es como finalizo esta interpretación. Es cuando dicen la capacidad de mantener una actitud abierta y confiada en básicamente la intuición. Tienes que abrir tu intuición y confiar en ella. Que lo que te está llegando es lo que necesitas. Entonces, o lo que pediste en realidad. Y eso incluso aquí, déjame poner, porque no todo es percibido con luz y amor. También hay oscuridad. Que es que cuando a veces estamos percibiendo la realidad de manera negativa, también lo hemos pedido. Intuitivamente estamos percibiendo, o si somos sagaces, podemos saber e intuir que lo que nos llegó es precisamente lo que habíamos pedido para nuestro crecimiento. Y ahí es donde entramos en lo que es trabajo de sombras, de oscuridad, de qué refleja esto en mí, en el otro y todo lo demás. Pero bueno, es no solamente para completar la información de que todo lo que te está pasando en tu realidad, porque mucha gente puede decir, está bien, pero yo he tenido años pidiendo, pero nunca me llega, más bien me pasa esto y esto. Y eso, todas esas lecciones que tienes por aprender son lecciones que sigues viendo como que, no las quiero, ok, y hay que aceptarlas. Pero bueno, me desvié. El punto es que vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora sí de la entidad balanceada perfecta. Donde Don, en la pregunta 5, dice: ¿puedes indicar qué apariencia tendría cada uno de los rayos del rojo y el violeta en una entidad perfectamente equilibrada y sin distorsión? Muy buena pregunta. Primero que nada, Don está preguntando desde un punto de vista de conciencia bastante elevado. ¿Por qué? Porque para poder tener esta pregunta, para poder formular esta pregunta, Don está viendo a la entidad como puntos energéticos a través de una conciencia superior que puede distinguir cómo la entidad está hecha. En pocas palabras, imagínense que Don es de 2 dimensiones y quiere entender cómo se ve alguien en 3 dimensiones. Y le pregunta a alguien de tercera dimensión o de cuarta dimensión y le va a describir los ángulos y la profundidad y la altura y todo esto, y Don lo va a entender. Pero para eso Don tiene que tener una mentalidad superior a su densidad o su dimensión en este caso. Así que fascinante la mente de Don, como siempre. Muy bien. Ok. Ahora Ra le va a responder que no podemos precisar esa información, pues cada equilibrio es perfecto y único. Muy bueno. Ahorita hablamos de esto. No es nuestra intención ser enigmáticos. Pongamos el ejemplo de una entidad. Quise decir enigmáticos, no sé por qué suena tan raro. Pongamos el ejemplo de una entidad particular, como un errante. Los rayos podrían verse como sumamente uniformes, rojo, naranja y amarillo. El rayo verde es sumamente brillante y está equilibrado, digamos, por un índigo más tenue. Entre estos dos se encuentra el punto de equilibrio, el rayo azul del comunicador, cuya fuerza centellea más allá de lo normal. Primero, la traducción. Aquí es donde yo me doy cuenta, gracias a que leo este material en inglés, que es el material original, y luego leo la traducción del libro. Ustedes van a encontrar que yo no cambié esto en el libro, al menos no mucho. De repente algunas cositas que cambio para facilitar mi lectura. Esta parte donde dicen pongamos el ejemplo de una entidad particular. En inglés dicen pongamos el ejemplo de este instrumento. Hablan de Carla. O sea, aquí están hablando de Carla. Y en la versión en español, por la traducción, desafortunadamente se pierde eso. Pero aquí estoy yo, dándole la información de cómo... ¡Uy! Terremoto. De cómo fue transmitido esto. Entonces aquí están hablando de Carla, básicamente. Lo primero que dicen es que no podemos precisar esa información de cómo se ve una entidad perfecta. Como que no existe un estereotipo, es la palabra. No existe un estereotipo porque cada equilibrio es perfecto y único. Ahorita vamos a entrar en la paradoja que aparentemente se refleja aquí en estas palabras. Entonces, Ra dice, no es nuestra intención ser enigmáticos, en pocas palabras. O sea, no queremos sonar enigmáticos con la intención o la idea de que no existe un estereotipo. Más bien, todo el mundo es perfecto y único. Entonces dicen, pongamos ejemplo a Carla. En este sentido,
Y dicen, los rayos podrían verse como sumamente uniformes, rojo, naranja y amarillo. O sea, Carla tenía los rayos o los chakras inferiores bastante balanceados, si no completamente balanceados. El rayo verde es sumamente brillante y está equilibrado, digamos, por un índigo más tenue. Todo el que conoce a Carla o conocía a Carla o ve a Carla ahorita en sus videos y la escucha, se dan cuenta que es, como decimos nosotros, un pan de Dios. Es una dulzura. Es puro amor. La manera como hablaba era alguien que tú decías, wow. Hay un libro que se llama Viviendo la Ley del Uno, donde me da risa porque Carla habla de todos estos conceptos de la Confederación y la filosofía en general. Y lo que me da risa es que ella, cada vez que ponía un ejemplo de algo, de sus pensamientos negativos, era siempre manejando. O sea, como que los momentos en su vida donde ella se encontraba siendo negativa o teniendo pensamientos así de rabia o algo, era manejando. O sea, esa era la peor parte de su vida en términos de pensamientos negativos, ¿no? Al menos eso es lo que yo extraigo, ¿no? De lo que Carla va hablando ahí en el libro. Siempre que pone un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien se te atraviesa en el camino y tú quieres tocar la corneta para decirle, te atravesaste. Era una dulzura, ¿vale? Entonces aquí está reflejado en eso. Y Carla, por cierto, Carla tenía 38 años, si mal no recuerdo. Tenía 38 años durante esta sesión. Yo tengo 38, sesión 38, tenía 38. Están hablando de Carla. Ok. 38, 38, 38. Y está equilibrado por, digamos, un índigo más tenue. Ok, el índigo tenue refleja que tenía una especie de debilidad en esa... estando tenue, quiere decir que el rayo índigo no estaba vibrando en su totalidad. Y para refrescar, lo que es el índigo es nuestra capacidad de vernos como una entidad de valor infinito. Somos el creador, estamos balanceados entre amor y sabiduría. Entonces Carla todavía tenía algún tipo de percepción de que ella no se veía como un individuo de valor infinito. Creo que todos tenemos, aunque sea un poco de atenuación en el rayo índigo, pero bueno, eso no es para mí hablarlo. El punto es que dicen que ok, está balanceado por eso. Y entre estos dos, o sea, entre el verde y el índigo, que es el azul, se encuentra el punto de equilibrio. El rayo azul del comunicador, cuya fuerza centellea más de lo normal. Supongo que el punto de balance está entre los dos porque el verde era extremadamente brillante, también mostrando que Carla era... no que era un desbalance, pero que tenía demasiado brillo ahí. O mucho brillo, no es demasiado por decir, tienes mucho, hay que quitarte brillo ahí. O sea, era su configuración, era tal cual. Es como, ahorita voy a poner el ejemplo del arte y las pinturas, pero es como ver un cuadro que tiene mucho de un color. O sea, tiene mucho de un color, pero eso no quiere decir que hay que quitarle el color. El artista sabe lo que hace, en pocas palabras. El creador sabe lo que hace con cada uno de nosotros. Entonces, porque así se está experimentando. Entre estos dos, ok, el rayo azul, el comunicador cuya fuerza centellea más de lo normal. Y fíjense que para cosecha y todo esto no necesitamos tener un balance en términos de... Bueno, tienes que tener el verde entre 0.2 y 3.5, por decir un número arbitrario. No, se trata de que cada uno de nosotros desarrollemos nuestros centros energéticos como deben ser, que nos dan la característica individual de cada uno de nosotros y la belleza original o genuina que tenemos cada uno. Esto lo vamos a hablar ahorita con más detalle y con un buen ejemplo. Entonces dicen que el rayo azul centellea más de lo normal, lo que quiere decir que también lo tenía desarrollado bastante más de lo normal. ¿Cuál es el normal? No lo sé, pero digamos que es en el mínimo. Vamos a empezar con el mínimo que no lo tienen desarrollado, alguien que no lo tenga desarrollado. Entonces, más de lo normal en términos de promedio, no lo sé, hasta ahí no llego. Y estos son ahora los centros energéticos de los primeros 6, que es lo que yo digo siempre. Los 6 son los principales. De hecho, yo siempre desde que empecé a estudiar los chakras me di cuenta que el violeta no era parte de nosotros como tal. Y ya Ra ha mencionado que aunque es parte de nosotros, yo lo veía como una especie de mar que fluía a través de nosotros y que nosotros nos conectábamos a ese chakra o a ese rayo violeta. Y lo decía porque siempre en muchos de los dibujos siempre veía que el rayo violeta estaba
como por encima de la entidad y no dentro de la entidad. En cualquier caso, ahora vamos a explorar el por qué yo lo veía así y por qué Ra ahora lo explica de esta manera. Porque va a hablar del rayo violeta. Entonces, en la siguiente parte, Ra dice, el rayo violeta en el rayo violeta vemos ese espectógrafo único, por decirlo así, y al mismo tiempo un violeta puro que lo rodea todo. A su vez, está rodeado por la combinación de los rayos rojo y violeta, lo que indica la integración de la mente, cuerpo y el espíritu. Todo ello englobado al mismo tiempo en el patrón vibratorio de la verdadera densidad de la entidad. Ok, ¿qué quieren decir aquí? Son apenas que 7 líneas en mi diapositiva, es un párrafo pequeño y hay bastante que sacarle en términos de lo que significa vernos metafísicamente. Y esto es bastante inútil para nosotros porque no nos ayuda en nada. Así de simple. Es bastante inútil todo lo que les voy a decir, pero para los curiosos que les gusta saber cómo funciona todo esto, para nosotros los ingenieros metafísicos, el rayo violeta obtiene varios aspectos de la entidad como tal, o refleja varios aspectos de la entidad como tal. El primero, dicen, el rayo violeta, en el rayo violeta vemos ese espectrógrafo único, por decirlo así, y al mismo tiempo un violeta puro que lo rodea todo. Entonces, la primera parte del rayo violeta que ven es la combinación de lo que ellos llaman el espectrógrafo, que es la suma de todos los rayos anteriores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y el índigo. Entonces, en ese momento, o en esa parte de lo que es el espectrógrafo de este rayo violeta, pueden ver la combinación de todo eso. Es como una identificación del individuo en ese aspecto de los rayos. Al mismo tiempo, un violeta puro que lo rodea todo. Por encima de eso hay otra esfera violeta que lo rodea todo, y es el verdadero rayo violeta que todos tenemos alrededor de nosotros y que está como una cáscara alrededor de nosotros, una esfera. Okay, ese es el rayo puro. Se dan cuenta que hay dos, hasta ahora hay dos, pero hay más. A su vez está rodeado por la combinación de los rayos rojo y violeta, lo que indica la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu. El rayo rojo y el violeta son los dos puntos por los cuales la confederación o cualquier entidad, incluso nosotros mismos cuando morimos, podemos ver cuál es nuestra aptitud para la cosecha, dependiendo de qué tan brillante sea este rayo rojo y violeta en este sentido. Porque lo que necesitamos es, digamos, un flujo del rojo al violeta, y yo me imagino que eso es lo que se ve aquí, qué tanto fluye el rojo y qué tanto refleja el violeta en este sentido. Y esta es otra parte de la esfera violeta que se ve alrededor de la entidad metafísicamente, energéticamente. Entonces, esto indica la integración de la mente, el cuerpo y el espíritu, visto desde el punto de vista de que nuestro cuerpo está asociado con los primeros 3 chakras, nuestra mente está asociada con el corazón y la garganta, lo cual son los primeros puntos espirituales, la mente, el Shin, que dicen los chinos, corazón-mente o la mente-corazón, y el espíritu es el índigo y violeta, lo cual es la combinación de el canal espiritual que Ra habla, que empieza en el índigo, que es el portal hacia la infinidad inteligente. La infinidad inteligente es, adivinen qué, el rayo violeta. Entonces, al menos el análogo es el rayo violeta de la infinidad inteligente, que es como el Wi-Fi por el cual nosotros nos conectamos a la conciencia cósmica y a todo el cosmos en general. Entonces hay una integración de mente, cuerpo y espíritu. Esto es lo que indica el rayo el rayo rojo y violeta. Demuestra la integración que hay entre mente, cuerpo y espíritu para la entidad. Entonces se ve. Okay. Todo ello englobado al mismo tiempo. Ahora la última esfera es la del patrón vibratorio de la verdadera densidad de la entidad. Entonces, de donde tú vengas, ya sea de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta, vas a tener un patrón vibratorio muy particular de esa densidad. Entonces es como una especie de signature en inglés. En español podría ser etiqueta o el emblema. Es lo más parecido. El emblema de lo que es la densidad de donde viene la persona o la entidad. Entonces,
eso es todo. No, falta una parte más. Pero hasta ahora tenemos, por supuesto, lo que es la descripción total, que es lo que Don ha estado preguntando. Y falta un pedazo más que voy a leer ahorita. Pero hasta ahora llevamos lo que es la descripción de todos los rayos de colores o centros energéticos. Y Ra continúa diciendo: esta descripción puede observarse tanto en la falta de equilibrio como en la entidad perfectamente equilibrada. Esta última comprensión es sumamente útil a la hora de tratar con el prójimo. La capacidad de sentir bloqueos es útil únicamente para el sanador. No se puede hablar propiamente de un pequeño juicio, porque cuando se observa un equilibrio de colores. Voy a leer eso otra vez. No se puede hablar propiamente de un pequeño juicio cuando se observa un equilibrio de colores. Por supuesto, cuando vemos muchos de los plexos de energía debilitados y bloqueados, podemos comprender que la entidad todavía no ha tomado el testigo y emprendido la carrera. Okay. Aquí se refieren el testigo. A mi vocabulario venezolano no suena nada, pero esto es la batuta que decimos también. Es la batuta. Creo que es lo que se presenta también cuando los que están... bueno, ahorita están las Olimpiadas también, ¿no? Los que corren 400 metros de relevo, que se entregan el testigo o la batuta, creo que es. Entonces, a eso es lo que se refiere aquí. Ok, aquí es donde está un buen contenido para nosotros de manera práctica. Aquí es donde sí se pone práctico. Ra dice: esta descripción puede observarse tanto en la falta de equilibrio como en la entidad perfectamente equilibrada. ¿Qué quiere decir? En esta descripción podemos ver lo desequilibrado que puede ser alguien, ¿ok? Y lo perfectamente equilibrado que es al mismo tiempo. Esto es una paradoja para nosotros. Y dicen: esta última comprensión es sumamente útil a la hora de tratar con el prójimo. Y ahorita lo voy a explicar. Voy a dejar eso de último. La capacidad de sentir bloqueos es útil únicamente para el sanador. De hecho, no. Vamos a hacerlo ahorita, porque voy a ir parte por parte. Ok. La paradoja de que alguien es desequilibrado y al mismo tiempo equilibrado es muy útil, como ellos dicen, a la hora de tratar con otro prójimo. ¿Por qué? Estaba hablando de las pinturas. Tenemos lo que son cuadros, ¿okay? Pintados. Y esos cuadros pintados tienen diferentes colores, diferentes, digamos, paisajes, objetos, animales, estructuras. Un sinfín. Hay una infinidad de cuadros que podemos pintar. Cada uno distinto, con diferentes colores, otros blanco y negro. En cualquier caso, o sea, hay una infinidad de posibilidades, ¿no? Y el creador infinito es como un canvas vacío. Un pergamino vacío. Se me olvidó cómo es la palabra. ¿Dónde está Yuli cuando lo necesito? Esa parte blanca donde pintamos. Entonces, eso nos sirve a nosotros para ver que cada uno de nosotros somos una pintura específica dentro de la creación. Tenemos un balance perfecto, porque no podemos decir, bueno, tu pintura es más fea que la mía. Eso sería juzgar a otra pintura, y al final cada quien pinta lo que quiere, ¿no? Todo es arte desde ese punto de vista. Entonces, que nosotros digamos que una es o no, ya es juicio. En este caso podemos verlo aparentemente, como dicen, la falta de equilibrio que puede tener una entidad al decir, wow, todo tu cuadro es azul o con motas o lo que sea. O sea, se puede ver, pero en realidad es perfecta porque es única, es original, es genuina. Y eso es lo que nosotros vemos. Ahora, ¿qué indica esto? Que no es que tu cuadro está pintado para siempre. Da Vinci, si mal no recuerdo, en la Mona Lisa, fue quien pintó una y otra vez sobre el mismo canvas. Se me sigue olvidando la palabra. Donde pintó varias veces y hasta que al final, o sea, simplemente quedó así porque murió, y creo que no lo siguió pintando, pero él seguía actualizándola y haciéndola en su canvas. De la misma manera, nosotros estamos dispuestos a seguir pintando sobre nuestro canvas del creador, que es lo que somos, pero siempre recordando que somos un canvas vacío y que el resto es una ilusión o una pintura que hemos creado. ¿Okay? Aquí podemos mezclar tantos conceptos que, bueno, no quiero adentrarme en eso.
Entonces, siguen. La capacidad de sentir bloqueos es útil únicamente para el sanador. Bueno, y anteriormente lo que decía, por si no lo enfaticé bastante, es que por eso es que es útil a la hora de tratar con el otro, con el prójimo, porque cada quien es una pintura distinta y nada, o sea, hay que apreciarlos como son y ya. No hay por qué decir, bueno, o sea, yo creo que tú necesitas más rojo o necesitas otros edificios o me parece que necesitas un cielo más amplio. No, tu río está muy pequeño. ¿Quiénes somos nosotros para decir qué está pintando el creador en ese canvas particular? Y no lo somos. Sin embargo, dicen, la capacidad de sentir bloqueos es útil únicamente para el sanador. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vamos a ver los bloqueos de otras personas, es únicamente en capacidad de sanador. Pero para ser un sanador, alguien tiene que darte la autoridad de sanador. De lo contrario, tú no eres un sanador. ¿Okay? Un chamán no llega a tu casa a decirte, vengo a curarte. Tú vas al chamán y le dices, hey, me siento mal, mental o físicamente. O a un doctor, bueno, ahorita quizá sí empiecen a ir los doctores a tu casa a decirte que necesitas cosas. No, ahora no se asusten que no me llega a eso. Pero es la misma idea, o sea, los sanadores normalmente uno los busca y les da autoridad de decir, oye doctor, siento que tengo problemas psicológicos. Y el psicólogo o psiquiatra te va a decir, ok, tú lo dijiste, yo no lo dije, eres tú quien viene aquí. Igual que un maestro, tú vas a un maestro, un gurú, y es porque tú le estás dando la autoridad de decir, hey, mira, yo creo que tú me puedes ayudar. Y el gurú te va a ver y te va a decir, ok, si tú lo dices, ¿en qué te puedo ayudar? O cuando llamas al servicio al cliente y lo primero que te dicen es, ok, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Para qué llamaste? ¿No? Entonces él es el sanador. Y es útil para el sanador, obviamente, hacer un diagnóstico viendo los bloqueos de otras personas. Lo cual no es un juicio, como dicen, no se puede hablar propiamente de un pequeño juicio. En inglés dicen así mejor como que no se puede ni hablar en pequeñas medidas de juicios cuando se observa el equilibrio de colores. O sea, es como ver una pintura y decir, bueno, no, vamos a juzgar esto porque no. O sea, cuando observas un equilibrio de colores o una pintura específica, tu juicio es únicamente tu falta de percepción de la perfección en esa pintura. Punto. ¿Ok? Y todo debe ser así. La naturaleza en general es así. Es un buen ejemplo de naturaleza porque nosotros no vemos un bosque y decimos, a este bosque le faltan árboles. Ay, pobrecito esta grama que está... No, todo es dentro de todo ese desorden, ese caos que vemos, hay un orden, ¿no? Y esa es la belleza sin ser estructurado. Y con todo eso tiene estructura, la naturaleza tiene estructura. Pero bueno, en fin. Por supuesto, dicen, cuando vemos muchos de los plexos de energía debilitados y bloqueados, podemos comprender que la entidad todavía no ha tomado el testigo y emprendido la carrera. Pocas palabras, o sea, ellos cuando ven que sí, una persona de repente, y nosotros lo podemos ver, hay personas que de repente están muy sumidos en la supervivencia o en la identidad, yo soy, esto, lo otro. Ok, es simplemente una observación de decir, hey, esta persona está en esa fiesta, okay, o está escuchando esa música. Vamos a verlo de esa manera, donde hay menos juicio. Hey, a ti te gusta, no sé, la bachata, a mí me gusta, no sé, las baladas, a ti te gusta el rock, a mí me gusta el merengue, qué sé yo, o sea, cada quien está escuchando su música. Y está bien, tu música es agitada o es pausada o folclórica o lo que sea. Y así estamos viendo en los centros energéticos cómo la gente está enfocada. Y cada quien, o sea, simplemente no ha tomado la carrera. Y esta carrera siendo obviamente la búsqueda del balance individual de la persona. Entonces, bueno, podemos hablar muchas cosas morales. Pero vamos a continuar porque vamos ni siquiera por la mitad. Ra continúa y dice, no obstante, los potenciales siempre están ahí. Todos los rayos totalmente equilibrados están a la espera de ser activados. Quizá otro modo de abordar la pregunta es este. En la entidad totalmente potenciada, los rayos se superponen uno sobre otro, idéntico esplendor vibratorio y destellante brillo, hasta que el color que lo engloba todo es blanco. Esto es lo que puedes llamar un equilibrio potenciado en tercera densidad. Esta es otra manera de ponerlo también. Lo primero que dicen que, no obstante, hablando de la entidad que está desbalanceada, los potenciales siempre están ahí. O sea, el canvas está listo para ser dibujado de la manera como ellos quieran. Y bueno, están fajados con de repente algún color. Bien, o sea, están explorando ese color. Tienen que explorar ese color.
Todos los rayos totalmente equilibrados están a la espera de ser activados. ¿Qué quiere decir eso? Que la configuración individual de cada individuo está siempre esperando a ser potenciada. ¿Okay? Activados y potenciados, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos cada uno una configuración específica que... Y fíjense, aquí es donde va de manera hermosa el consejo que siempre doy, de simplemente sé tú. Porque al ser tú, todos tus colores van a brillar naturalmente. No tienes que obtener ningún tipo de información de que, bueno, ahora tengo que ver porque Gabo dijo que el rayo rojo y violeta determinan, quiero buscar a alguien que me lea el rayo rojo y violeta, vamos a ver que el tarot me dice que, y vamos a pedirle a... No busquen exteriormente. Aquí, sean ustedes. Sé que estoy robándole el show a muchas personas en muchos sentidos, pero te estoy dando todo el poder a ti, todo está en ti, simplemente sé tú. Es así de simple. Pero nos gusta complicar las cosas, eso es parte de nuestro teatro mental, que nos encanta vivir aquí. Pero, como Ra dice, los rayos totalmente equilibrados están a la espera de ser activados, porque tu potencial está ahí. Para eso, solo tienes que ser espontáneo, genuino y ser quien eres. Entonces, quizá otro modo de abordar la pregunta, como dicen, es que la entidad totalmente potenciada, en la entidad totalmente potenciada, los rayos se superponen uno sobre otro con idéntico esplendor vibratorio y destellante brillo. Eso quiere decir que cuando todos los rayos están brillando apropiadamente balanceados en la entidad, ya se ve como un color blanco. ¿Por qué? Porque los colores todos solapan para crear el arco iris o la parte reversa de lo que es la refracción del arco iris, que es luz blanca. Entonces ahora la entidad brilla blanco. Esto es lo que puedes llamar un equilibrio potenciado en tercera densidad. Y esto solo aplica a tercera densidad. No vamos a entrar en las otras densidades porque yo todavía no termino de crear congruencia en todo eso. Creo que no hay suficiente información para cómo son, pero Razi menciona que en otras densidades los rayos son percibidos de otras maneras y hay otros tipos. O sea, esto es demasiado extensivo para lo que realmente tenemos nosotros tiempo de investigar. Una vez más, esto es pura curiosidad, esto no nos ayuda a nada específico, sino simplemente a, no sé, explorar un poco más por curiosidad cómo funciona todo esto. Y que nos siga reforzando la idea de que nosotros somos perfectos, una y otra vez. Ok, entonces esa es otra manera de expresarlo. Y eso es como se manifiesta. Ok, vamos a seguir limpiando esta sesión de preguntas. Donde dice, pregunta 6, ¿es posible para un planeta de tercera densidad formar un complejo de memoria social que opere en tercera densidad? Rale dice, es posible únicamente en la última parte o séptima etapa de tal densidad cuando las entidades están armoniosamente preparadas para la graduación. Don continúa preguntando, ¿podrías dar un ejemplo de un planeta de esa naturaleza? Tanto de tercera densidad del tipo de servicio al prójimo como de servicio al yo y en ese nivel de progreso. Bueno, no, primero vamos a hablar de, antes de entrar a esa pregunta, lo que Ra dice. Primero, aquí están cambiando por completo el tema. Don está hablando de lo que es el complejo de memoria social en tercera densidad, si es posible, y Rale dice que esto es posible únicamente en la última parte o séptima etapa de la densidad, de tal densidad, o sea, de tercera densidad, cuando las entidades están armoniosamente preparadas para la graduación. Esto quiere decir que dos cosas, lo he intentado ver de dos maneras para no decir específicamente una, y ambas tienen su valor, así que ustedes escojan. Yo todavía no estoy seguro. Primero, es bastante difícil que nosotros podamos hacer, no sé si ellos lo mencionan aquí, no sé, pero es bastante difícil en tercera densidad, no es común en tercera densidad que ocurra esto, pero es posible. Y esto ocurre únicamente en las últimas partes o séptima etapa de tal densidad, de tercera densidad, cuando ya las entidades están formando una armonía entre todos y preparados para la graduación. Esto yo lo veo de dos maneras, como ya dije. La primera es que no sé si está dividido por tiempo, queriendo decir que a finales del ciclo maestro es cuando estamos llegando a ese punto donde podemos formar el complejo de memoria social, o si tiene que ver, al contrario, con el desarrollo acelerado o retrasado de
de la civilización, del planeta como tal. ¿Por qué? Porque para llegar a eso tenemos que tener una mente unificada, lo cual en nuestro ejemplo del planeta no lo tenemos todavía. Quizá en un futuro, no lo sabemos, todas las posibilidades están ahí, pero es poco probable. Según Ra dice, no es frecuente y parece poco probable por nuestra naturaleza de seres humanos aquí, lo cual no es, ay, nos perdimos de eso. No. Entonces, aquí en tercera densidad tenemos que crear coherencia entre todos para poder pensar como uno y crear ese complejo de memoria social. Pero la pregunta es, ¿pasa únicamente ahorita a finales de esta etapa? ¿O puede pasar anteriormente en el primer ciclo mayor o el segundo ciclo mayor, los primeros 25 o 50 mil años? No lo sé, porque aquí estamos, podemos recordar cuando Ra dice que es posible que las personas sean cosechadas antes del ciclo maestro, antes de que termine el ciclo maestro. Entonces, es posible que sean cosechados, pero no formen un complejo de memoria social. No creo. Si son cosechados, pudieran formar un complejo de memoria social entonces antes de que termine el ciclo maestro. Entonces ahí es donde me tiendo a ir más por la otra parte, donde es posible, todas las posibilidades están ahí. Y es en cualquier momento que podemos formar ese complejo de memoria social, siempre y cuando, o sea, porque aquí lo que se refieren es a la última parte o séptima etapa de tal densidad. Se refieren a etapas o última parte en términos de tiempo o en términos de crecimiento espiritual. Yo me tiendo a ir más por el crecimiento espiritual porque me suena más a eso. Y cuando las entidades están armoniosamente preparadas para la graduación, de hecho encaja más en eso. Pero bueno, hay personas que han dicho que de repente es a finales de esto porque están las vibraciones de cuarta densidad entrando. Pero yo digo también, ¿tenemos realmente que esperar las vibraciones de cuarta densidad para formar un complejo de memoria social? No lo sé. Puede que no. Puede que nuestra misma conciencia se eleve hasta tal punto que podamos nosotros generar ese campo electromagnético. No lo sé. Pero bueno, le estoy dando más vueltas de lo necesario a esto. El punto es que Don sí pregunta en la siguiente que si puede dar un ejemplo de un planeta de esa naturaleza del servicio al prójimo. O sea, básicamente positivo y negativo de tercera densidad. Dos ejemplos, tercera densidad, positivo y negativo, que formen un complejo de memoria social. Eso es lo que está preguntando Don. Ra le dice, por lo que sabemos, no existen complejos de memoria social de tercera densidad de orientación negativa. En pocas palabras, no hay planetas de tercera densidad negativos que hayan formado un complejo de memoria social. Continúan y dicen, los complejos de memoria social de tercera densidad de orientación positiva no son del todo desconocidos, pero son muy escasos. Aquí es donde lo dicen, ¿ves? Aún así, una entidad del cuerpo planetario de la estrella de Sirio se ha aproximado a este cuerpo planetario en dos ocasiones. En una entidad de tercera densidad, es una entidad de tercera densidad avanzada y forma parte de un complejo de memoria social de tercera densidad. Hemos hecho referencia a ella en sesiones anteriores. No obstante, el complejo de memoria social es un fenómeno propio de cuarta densidad. Entonces aquí hay varios puntos. Primero, no hay que ellos sepan, al menos que Ra sepa, y Ra en sexta densidad sabe bastante. Así que es muy poco probable o imposible quizá de formar un complejo de memoria social. No voy a decir que imposible, todas las posibilidades existen. Complejo de memoria social en una orientación negativa en tercera densidad. Los complejos de memoria social de tercera entidad, de densidad positiva, son escasos, como ya dije, pero existen. Y dicen, bueno, que en Sirio hay uno como estos y que ya han hablado anteriormente. Esto fue en la sesión 8, si mal no recuerdo. El caso de Charlie Hickson, que fue tuvo una abducción extraterrestre. Fueron ellos y fue todo positiva. En nuestra sociedad, al menos mi generación, escucha eso siempre como algo negativo. Ay, ¿qué le hicieron? Pero si supieran que la mayoría de los testimonios de abducciones han sido positivos, los negativos han sido el mismo gobierno secreto que ha hecho esto para poder confundir a la población y crear esa especie de tinieblas alrededor de lo que son los extraterrestres. O de Orión, simplemente, que ha tenido una influencia de terror en las personas, pero no ha sido muy común, porque ellos pierden polarización también, porque quieren hacer eso. Así que gobierno, ¿para qué te tenemos? Ok, en una entidad es una entidad de tercera densidad y avanzada y forma parte de un complejo de memoria social de tercera densidad. O sea, los de Sirio que llegaron aquí para Charlie Hickson son positivos y forman parte de un complejo de memoria social de tercera densidad.
Entonces, finalmente dicen que el complejo de memoria social es un fenómeno propio de cuarta densidad, no de tercera. En cuarta densidad es donde empezamos a reunir esas cualidades. Y lo podemos ver simplemente porque nuestra naturaleza en cuarta densidad es de compartir quiénes somos. Somos transparentes. Y eso lo vamos a discutir al final de esta sesión. Entonces, es más fácil formar, y es de hecho necesario formar un complejo de memoria social en cuarta densidad si queremos avanzar a quinta. Es parte del proceso y es parte de nuestra evolución. Ahora, Don pregunta, me preguntaba si ese particular complejo de memoria social de la estrella de Sirio evolucionó de árboles. Ra dice, esa conjetura roza la exactitud, o es casi correcta. Las formas de vegetación de segunda densidad que consiguieron la graduación de tercera densidad en el planeta llamado Canis eran cercanas al árbol, tal como lo conoce. Aquí hay una traducción medio extraña. Vamos a aclarar esto. En pocas palabras, yo no sé de dónde Don sacó esta información, pero está en lo correcto de que las entidades de tercera densidad vienen de árboles o vegetación en este planeta que es de Sirio o de la estrella. Recuerden, Sirio es una estrella. Está en la constelación de Canis, Canis Majori, si mal no recuerdo. Es donde está el planeta y por eso es que ellos se refieren a Canis. En inglés dicen perro, Canis, porque viene de canino, y es por esa razón que también existe la tribu de los Dogons o los Dogons en África, en Mali, los cuales son muy conocidos porque tienen, curiosamente, siendo una tribu aborigen, tienen información científica de el espiral el sistema binario de la estrella en Sirio, y cómo tienen ese movimiento a través de miles o millones de años. Esta información se las trajeron, por supuesto, estas entidades también, los cuales ellos han visto también como delfines, curiosamente, lo cual es una pregunta para algunas personas que dicen que, bueno, sí, los de Sirio son del agua y todo eso. Bueno, parece que hay ambas. Okay. De repente son planetas distintos, así como Marte y la Tierra pudieron haber estado más o menos al mismo tiempo, quién sabe. Pero en este caso es vegetación y vienen del planeta. En inglés se refieren al planeta que llamamos perro, dog, dicen. Eso es por canis en realidad, y por eso es que en español utilizaron esta palabra, se entiende. Pero bueno, entonces el punto es que de ahí de Sirio son árboles. Okay. Esto me recuerda mi analogía de árboles y enredaderas para describir a las personas que son aquí intelectuales y analíticos y razonables, y las personas que son artísticas, que son más enredaderas, y nosotros somos más árboles. Los más cuadrados somos nosotros, que nos gustan las cosas lógicas, y las enredaderas son los que son más, ¿saben?, con el fluido de las cosas y más el arte y aquellas cosas. Así que bueno, árboles y enredaderas existen allá en Sirio. Así que bueno, ok, sí, vamos a seguir preguntando sobre esto. Don dice, me preguntaba también, puesto que la acción de naturaleza bélica no es posible para la vegetación, que yo sepa, si eso sería una ventaja al pasar de segunda a tercera densidad para no llevar una memoria racial de naturaleza bélica, por tanto poder desarrollar una sociedad más armoniosa y acelerar la evolución en esa naturaleza. Aquí Don la está pegando perfecto, porque no sé por qué. Vamos a leer la otra parte donde Ra dice simplemente, así es, no obstante, para poder equilibrarse y comenzar a polarizar adecuadamente se necesita investigar movimientos de todo tipo, especialmente la belicosidad. Don la pegó en el clavo, perfecto, cuando pregunta, primero, que él razona que si aquellas entidades que vienen de vegetación, okay, si vienen de vegetación de árboles y tienen esta tendencia, esta orientación, no desarrollan el conflicto, okay, a diferencia de nosotros que venimos de animales, de primates, de estos simios que ya venían con la acción agresiva, de control también, de dominio, de territorio. Okay, eso todo está incluido dentro de los comportamientos bélicos, de guerra, de conflicto, de peleas, de lucha, ¿no?
Y razonablemente, aquellas entidades que vienen de la vegetación no desarrollan esto. O sea, nosotros como animales sí traíamos eso en nuestra conciencia, en nuestra memoria racial, como dice Don, mientras que la memoria racial de los vegetales o los árboles no tienen eso. Por ende, no entran en estos conflictos bélicos. Y Raleigh dice que así es. No obstante, para poder equilibrarse y comenzar a polarizar adecuadamente se necesita investigar movimientos de todo tipo, especialmente la belicosidad. Y esto fue lo que ocurrió. Ahora vamos a leer la próxima parte y por eso quería pasar por esto, porque todo se entrelaza. Don dice, entonces, supongo que sus investigaciones sobre la belicosidad las han realizado principalmente mediante el tipo de información que pudieron extraer de la memoria de Hickson y no del estado de guerra entre ellos. Y Ra le dice, así es. Don sigue brillando aquí al decir esto, porque Ra le dice, para las entidades de esta descendencia, la lucha sería prácticamente imposible. De hecho, el estudio de los movimientos de todo tipo es su forma de meditación, pues su actividad está en el nivel de lo que llamarías meditación, y por tanto requieren un equilibrio, al igual que tus entidades necesitan momentos constantes de meditación para equilibrar sus actividades. ¡Bum! Don la pegó del techo aquí, porque dice, razona y dice, ok, si estas entidades no pudieron investigar, o sea, ellos no tuvieron guerra en su planeta, pueden experimentarlo únicamente a través de otras personas, y eso fue lo que hicieron. Y bueno, sí, me estoy cubriendo la otra parte, pero para poder desarrollar esto, quiero volver a la pregunta de Don cuando dice, principalmente si la memoria, lo tuvieron que extraer de la memoria de Charlie Hickson para poder experimentar eso. En pocas palabras, ellos vinieron para acá y le agarraron a Hickson y dijeron, wow, ok, quiero ver, porque Hickson yo no sé si estuvo involucrado en la guerra, en cualquier parte de la guerra, y pudieron extraer de Charlie Hickson esta información. Y en pocas palabras, vinieron lo que no pudieron hacer en su planeta, lo vienen a experimentar aquí, a través de conciencia. Y lo absorbieron de esta entidad, de este señor. Y para mí es como que ellos vieron una película, como la serie Band of Brothers, que hace poco estaba hablando de eso. Y la vi hace escasamente un mes o 2 meses. Otra vez. Donde tú ves lo que es la lucha, se ve mucho lo que es la experiencia de estar en la guerra. Y ellos hicieron lo mismo. Claro, para ese punto ellos dijeron, wow, o sea, me imagino, porque ya están polarizados hacia lo positivo, son un complejo de memoria social, y estaban simplemente experimentando, viendo cómo era el resto de las experiencias. Por eso que a veces digo, nosotros, el planeta Tierra, somos un museo, un ejemplo gigante para el universo, que quiera polarizarse y quiera ver cómo realmente se puede vivir en tercera densidad. Tenemos toda la gama de variedades de fetiches, de prohibiciones, de inclinaciones, de cualquier... O sea, aquí tenemos de todo. Y el planeta Tierra, la naturaleza, Pachamama, nos refleja eso en su belleza, de la cantidad que parece infinita de especies que encontramos a cada rato, tanto de planetas, de plantas como de hongos, animales, peces, en el fondo del mar. Todo eso refleja para mí la variedad que tenemos aquí. No es diferencia, por supuesto, no es distinto a como tenemos la variedad de humanos aquí, pero bueno, me estoy desviando bastante. El punto es que aquí, eso fue lo que hicieron las entidades de allá. Venían súper pacíficas y dijeron, wow, ok, queremos experimentar eso que llaman guerra, que nosotros no podemos experimentar. Y en ese momento dijimos, wow, no nos perdimos de esto, muchachos. Wow, qué feo lo que hicieron. Mira cómo se mataban entre ellos, explotaban todo su planeta. Pero eso los ayudó a polarizarse porque ven como que, mira, o sea, esto no nos perdimos de esto, mi hermano. O sea, esto es una parte muy negativa. Y de esa manera pueden polarizarse más hacia lo positivo, conociendo el mal. Vamos a ponerlo así en términos humanos. Conocer el mal es saber cuál es tu dirección. ¿Okay? Tanto que podemos hablar aquí de ese ejemplo. Pero bueno, vamos a pasar a la otra pregunta de Don, porque ya estamos llegando a la hora. Y Don dice en la siguiente pregunta: creo que este es un punto importante para que comprendamos el aspecto equilibrante de la meditación, pues aquí tenemos su antítesis en otro tipo de evolución. Esas entidades se desplazaban, como nos dijo Charlie Hickson, sin mover las piernas. Supongo que utilizaban un principio algo similar
al del movimiento de tus campanas de cristal para desplazar sus vehículos físicos. ¿Es así? Voy a responder esto rápido aquí, donde Ra dice que es parcialmente erróneo. Y ahorita vamos a hablar mejor de cómo se desplazaban, pero se me olvidó hablar de algo muy importante que podemos sacar de la pregunta 9. La anterior, no esta, sino la anterior, sí. No, sí, la anterior. Donde dicen también que, fíjense, la manera en que esta vegetación de Sirio pueden meditar es a través de los estudios del movimiento. Completamente lo contrario a lo de nosotros, porque ellos vienen de ser plantas en segunda densidad, y me imagino que sus cuerpos de tercera densidad estaban familiarizados con eso de estar tranquilos, pasivos, en lo que nosotros llamamos meditación. Para ellos era un estado natural, el estar tranquilos, en silencio y sin mucho movimiento. Pero para ellos, lo que para nosotros es una actividad normal, es para ellos meditación. El movimiento tiene sentido. Nosotros, los monos que incluso ahorita nos pasamos corriendo de un lado a otro, montados en edificios, en árboles, o sea, donde sea, subiendo escaleras, bajando, corriendo, en gimnasio. O sea, esas actividades de nosotros son meditación para ellos, porque es una manera de explorar lo que ellos no han explorado. Fíjense la belleza de lo que es el intercambio de cultura interplanetaria que existe aquí, para poder saber lo que es. Y nosotros que buscamos básicamente el estado natural de ellos, que es meditación. Por eso es que los árboles aquí también, meditar en la naturaleza es otra experiencia. Entonces es otra manera de imaginarse. Y aquí acompáñenme en mi viaje cósmico al saber que si eso es aquí, en nuestro vecindario, en Sirio, donde tenemos entidades de tercera densidad que son tan distintos a nosotros y que nos ofrecen esa maravilla, nosotros decir, wow, ¿cómo son ellos, no? ¿Cuánta diferencia no debe haber allá afuera de las experiencias que tenemos en otras densidades? No en otras densidades, perdón, en tercera densidad, pero en otros planetas distintos, seamos aves, reptiles, peces, cualquier tipo de configuración. Y eso es nada más en nuestra galaxia. Ahora imagínense el resto de las galaxias, cómo han configurado sus logos para que seamos cualquier cantidad de configuraciones distintas, ¿no? En términos físicos de tercera densidad. Y todo eso no es que nos perdimos el boleto para ir a explorarlo porque somos humanos. No. Nosotros somos el creador experimentando todo eso al mismo tiempo. Por ende, al subir nuestra conciencia y vivir en otros estados de conciencia u otras densidades de conciencia, estamos accesando todo eso. Así que para la imaginación nada más ahí se los dejo. Si quieren pausen el video, imagínense lo que quieran, lo que imagines, lo que se imaginen me lo dejan en un comentario ahí porque me encanta leer la imaginación de ustedes. Y ahora sí vamos a explorar lo que es el movimiento de estas entidades, que Don estaba curioso de saber. Y Don dice, supongo que su forma de desplazamiento no está en función del apoyo mecánico, como en nuestro caso, sino en función directa de la mente, conectada de alguna forma, en alguna forma, a la acción magnética de un planeta. ¿Es así? Ra le dice, es correcto en gran parte. Se trata de un fenómeno electromagnético controlado por impulsos de pensamiento de una débil naturaleza eléctrica. En este caso, Don está hablando de si es la campana que, con la que se refería anteriormente, que Ra había viajado, una forma de pensamiento en forma de campana, lo cual era un vehículo, digamos, físico por el cual ellos se desplazaban. Ra le dijo que es parcialmente erróneo, porque Don también estaba hablando de los campos electromagnéticos y cómo se maneja aquí. Recuerden, los campos electromagnéticos son otro medio por el cual podemos trasladarnos. Así como los animales se trasladan a través de la Tierra, y es un espacio, digamos, tierra, y hay espacio y tierra. Las aves navegan, por supuesto, también lo que son estas corrientes de aire que se forman y crean vacíos para que ellos puedan volar. Un ave no solamente mueve el aire como nosotros nadamos chapalateando y moviendo el agua, ellos navegan las corrientes de aire. Por eso es que pareciera que fueran erráticos, pero están en una danza del movimiento del aire. Y el agua también, los peces navegan a través de corrientes de agua que crean ciertos vacíos donde hay como una especie de punto cero de gravedad, que no es gravedad en realidad, sino punto cero de fricción,
de agua, y por eso navegan también esos puntos. Es toda una red. Y también el campo electromagnético se puede navegar de esa manera. Así es como los ovnis creados aquí en la Tierra y por supuesto en otras densidades de tercera densidad, otros planetas de tercera densidad, estos vehículos se trasladan a través de estos vórtices que existen electromagnéticos de gravedad. Electrogravitics se llama en inglés este sistema de propulsión que utiliza electrogravedad. Y son estos vórtices que existen en el planeta Tierra por todas partes, como vemos el campo electromagnético, ¿no? Y lo de la campana me suena a Die Glocke, que es el prototipo que tenían los alemanes nazis inicialmente al hacer su primera nave de electrogravidad. Electrogravitic. No sé cómo decirlo en español. Pero bueno, entonces, todo esto, ok. La pregunta es de Don diciendo, ok, bueno, funciona de esta manera. Y en esencia, Ra lo que le está diciendo es que es correcto en gran parte que utilizaron... ¿cuál fue la pregunta de Don? Ya me perdí. Sí, función directa de la mente. Claro, la mente. Utilizaron el Merkaba, básicamente, es lo que están diciendo aquí. Se trata de un fenómeno electromagnético controlado por impulsos de pensamiento de una débil naturaleza eléctrica, porque nuestros pensamientos tienden a tener un campo eléctrico también, electromagnético, y se puede utilizar para viajar también. Pero no lo hemos desarrollado todavía, al menos no el Merkaba. Yo no he desarrollado mi Merkaba. No sé si ustedes. Ok, ahora Don dice, una de las últimas preguntas que tengo: ¿sus naves han sido visibles para alguien de nuestro planeta en esa región y en esa época? ¿Están elaboradas con material de tercera densidad como esta silla? Ra le dice que sí es. Te rogamos que formules una última pregunta sobre un tema antes de que finalicemos, pues la energía vital de este instrumento se encuentra baja en este espacio-tiempo. Ya esto lo hablamos en la introducción. Así que sí se podían ver los vehículos porque son de un material físico. El Merkaba se puede ver si estás volando por ahí. Don pregunta: ¿puedes proporcionar alguna idea de las condiciones de un planeta de cuarta densidad negativa o de servicio al yo? Buena pregunta. Ra le dice: la graduación a la cuarta densidad negativa la logran aquellos seres que han contactado de manera consciente con la infinidad inteligente a través del uso de los rayos de energía rojo, naranja y amarillo. Por lo tanto, las condiciones planetarias de cuarta densidad negativa incluyen la alineación y realineación constante de las entidades en sus esfuerzos por formar patrones dominantes de energía combinada. Ok, Don está preguntando simplemente cómo es un planeta de cuarta densidad negativa. Ra le dice, vamos a refrescar nosotros también, que la graduación a cuarta densidad, las entidades tienen que trabajar únicamente con sus rayos rojo, naranja y amarillo, el ego, la separación del ser, para ellos sentirse que son dioses, básicamente, es lo que ellos quieren explorar, ser dioses de este mundo y quién puede controlar a quién para finalmente llegar al pináculo de lo que es la jerarquía de Orión, o de los negativos. Orión es nada más el vecindario aquí. Entonces, Ra dice que por lo tanto las condiciones planetarias de cuarta densidad negativa incluyen la alineación y realineación constante de las entidades en sus esfuerzos por formar patrones dominantes de energía combinada. En pocas palabras, cuando todos llegan a cuarta densidad, se están, y lo vamos a explorar un poquito más aquí, están estableciendo su estructura, están estableciendo quién es quién, ¿okay? Y esto es la constante alineación y realineación de las entidades en sus esfuerzos por formar estas estructuras, en pocas palabras. Ya sabemos que todas las entidades lo que quieren es formar una jerarquía, las entidades negativas. Ra continúa y dice: la cuarta densidad inicial es donde tiene lugar la lucha más intensa, cuando se ha establecido el orden de la autoridad y todos sus miembros han combatido hasta convencerse de que cada uno de ellos se encuentra en el lugar adecuado para la estructura de poder. Comienza a operar el complejo de memoria social. Siempre el efecto telepático de la cuarta densidad y la transparencia del pensamiento tienden a ser utilizados para beneficio de los que se encuentran en la cima de esa estructura de poder. Okay. Aquí vemos también que la cuarta densidad inicial, aquí se refieren a lo que nosotros en la ley del 1, los estudiantes le decimos 4.1. Nosotros ahorita estamos en 3.7. Hay 3.1 hasta el 7. Hablando de lo que son los chakras o los centros energéticos
o nuestras densidades subdensidades de conciencia. Cuando estamos trabajando ya en la última parte es cuando estamos por graduarnos. El principio, la cuarta densidad inicial es 4.1, lo que llamamos 4 puntos supervivencia. Okay. Cuarta densidad en rojo, en subrrojo. Cuando se ha establecido el orden de la autoridad, bueno, primero que nada, o sea, ahí es donde está la mayor lucha, porque todos están cayéndose a palos para ver quién es mejor que el otro, quién es más que el otro. Cuando se ha establecido el orden de la autoridad y todos sus miembros han combatido hasta convencerse de que cada uno de ellos se encuentra en el lugar adecuado, como que al final dicen, ok, tú me pegaste más duro que yo, así que bueno, está bien. Tú vas para arriba, me ganaste. Comienza a operar el complejo de memoria social. O sea, cuando ya todos están establecidos y está el jefe de la corporación, el dueño de la corporación, el CEO, está ahí arriba y está diciendo, ok, yo soy el que manda más aquí. Todos ustedes me van a obedecer. Y el que está por debajo de él le dice, bueno, sí, claro. Tal cual como una corporación aquí, o incluso las religiones. Hablemos del Vaticano, para ser, o sea, bastante explícito. O sea, el Papa es Dios Dios Jehová hecho humano. Y de ahí viene toda la jerarquía. De hecho, si viéramos la historia gnóstica, pudiéramos ver cómo se estableció todo esto de una manera hermosa. Cómo hubo esta jerarquía en la que dijeron no. Aquí nos escuchan a nosotros porque nosotros somos los que tenemos la verdad. Orión 100%, ¿no? Entonces, cuando se establece todo eso, es que el complejo de memoria social, en pocas palabras, vamos a seguir utilizando el Vaticano y toda la red que baja de cardenales y ¿cómo es que se dice? Obispos y sacerdotes, curas, hasta lo que sea. Todos ellos tienen una jerarquía a quien seguirla, ¿ok? Y tienen una agenda. Y entre ellos, ahora tienen el complejo de memoria social. Esto es una dimensión más baja de un complejo de memoria social, que es una corporación, una estructura. El Vaticano siendo, por supuesto, una de las corporaciones, o si no, la corporación más grande del planeta. Y bueno, ahora todo esto es para ser utilizado, en pocas palabras, para el que está en la cima, para el Papa. Todo esto es para el Papa que ha existido durante toda la historia, desde que, gracias a Constantino, comenzamos esto. Hace, ¿qué? 1600 años, casi 1700 años, no me acuerdo. Y el desarrollo ha sido para eso, para tener la estructura más importante del mundo ahorita, que es el Vaticano. Y calladito, por supuesto, porque se supone que son los gobiernos, no el Vaticano, quien lleva todo esto. La batuta. Entonces, así es como se establece en cuarta densidad. Falta una diapositiva más y los dejo en la paz y la luz, la armonía del infinito creador. Rand dice, como puedes comprender, ello suele ser muy desfavorable para el avance de la polarización de las entidades de cuarta densidad negativa, pues una mayor polarización negativa únicamente puede conseguirse por medio del esfuerzo grupal. A medida que las entidades de cuarta densidad consiguen combinarse, pueden polarizar mediante servicios al yo, como los que ofrecen los cruzados de Orión. Los cruzados, aquí vamos a terminar con ese buen ejemplo, hablando de, por supuesto, una vez más de el catolicismo y el cristianismo. Ok, como puedes comprender, ello suele ser muy desfavorable. ¿Qué es lo desfavorable ahí? Ok. Lo más desfavorable es que todos están en constante reagrupación y necesitan hacerlo de manera grupal. O sea, ellos necesitan trabajar en conjunto como complejo de memoria social para poder avanzar a quinta. Y esa es la manera como se polarizan. Yo me imagino que es como que van entrando como Genghis Khan, que hace poco en una entrevista me preguntaron que por qué me reía de Genghis Khan, y a mí me dio risa simplemente porque de ser el más malote de aquí del planeta, llegó a ser el más inferior en donde llegó. Y eso es lo que me da risa. A mí me da risa eso, pues. ¿Qué te puedo decir? Estas personas van funcionando. Yo me imagino que la corporación de Orión funciona de manera espiral, ¿no? O sea, los que van llegando nuevos tienen que entrar abajo para poder impulsar a los que están arriba, y los que están arriba poder graduarse eventualmente, y va siguiendo así. El que está abajo eventualmente va agarrando experiencia en cómo dominar a los nuevos, y es tal cual una corporación que va yendo el nuevo, el que tiene más experiencia, y va ganando, por supuesto, mérito, y así, ¿no? Pero esta constante disolución que está ocurriendo por mucha entropía espiritual afecta la polarización, y por eso es que les cuesta tanto graduarse. Pueden ver aquí la fricción tan grande que ya empieza en cuarta densidad.
Ahora, a medida que las entidades de cuarta densidad consiguen combinarse, digamos que están en armonía dentro de su lucha interna y su puje, ¿sabes? Como las corporaciones de que quítate tú para ponerme yo. Eso es lo que decimos, ¿no? De la misma manera, cuando ya están, digamos, funcionando armónicamente, pueden polarizar mediante servicios al yo como los que ofrecen los cruzados de Orión. Tal cual, los caballeros templarios, cuando iban a decirte, traigo mi religión para ti, y tú decías, no, no quiero. Ah, ¿por qué? Porque ya tengo un Dios. Ah, ¿y tu Dios es mejor que el mío? Sí. Ah, muerto. Es la única manera. Vamos a limpiarte de tus pecados aquí en esta gran paila de agua no, de aceite caliente y de quemarte, etc. Ok, esos son los cruzados de Orión, literalmente haciendo lo mismo, llegando aquí diciendo, hey, te traigo mi filosofía negativa. Y uno que dice, no, pero no la quiero. No, pero toma, que aquí está. O sea, ellos infringen el libre albedrío haciendo eso. Y eso es literalmente cómo se polarizan también, no solamente dentro de su complejo de memoria social, tratando de tumbarle el puesto al otro. Esta es mi opinión, como yo lo pienso también. Sino también, porque aquí debe haber también traición de todas partes. Estamos hablando de un nido de serpientes, por así decir. Por el otro lado, ellos llevan su filosofía negativa a otros planetas, como el nuestro, el cual ha sido bastante eficiente y se han polarizado bastante, estoy seguro, con nosotros. Lo cual, hey, bien por ellos, porque todos somos el creador. Y no hay que sentirse mal por ello. Entonces, de esa manera funciona lo que es el planeta de cuarta densidad. Le agregué algunos matices míos, recuerden, siempre interprétenlo a su manera. No tomen mi manera poética y filosófica de describir esto como 100% cierta. Pero es así como yo lo interpreto y así me gusta visualizarlo en mi mente y así se los proyecto a ustedes. Así que con ese discernimiento, conclusiones, vamos a hablar únicamente de esa parte de cómo ver a otros en la sociedad, para no juzgar y más bien sentir la belleza que hay entre cada una de esas personas que podemos ver que decimos, esta persona está muy sumida en la supervivencia o está muy caída en el ego de sentirse rechazado por la sociedad o lo que sea. O la manera como expresa amor me parece fuera de lugar. O no me gusta cómo esta persona hace aquello o lo que sea. Cualquier diferencia que podamos tener, vamos a verlo como un canvas pintado distinto. ¿Okay? Una palabra que no me viene, quiero saberlo. ¿Dónde estás, Julie? Julie. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a ver cómo cada uno de nosotros somos completamente originales, únicos y genuinos en nuestra manera de ser. Y mientras más nosotros somos, que es lo que siempre les estoy exhortando a hacer, mientras más nosotros somos espontáneamente y genuinos, más ese brillo se ve y más podemos influenciar a otras personas. Porque digamos que el cuadro se expresa en mayor... ya estoy perdiendo la analogía del cuadro aquí, pero se ve más, ¿ok? Le llega a más personas y no está escondido. Eso es lo que hacemos. Exploramos más nuestro ser para decir sin miedo y sin juicio a nosotros mismos, este soy yo, me aceptan o no, voy a ser yo. ¿Ok? Y eso puede reforzar lo que nosotros queremos ser, que en realidad no es algo que no somos, sino que no tenemos todavía el discernimiento para admitir que somos. Todo esto es un juego bastante hermoso que estamos haciendo. Y todo eso tiene que ver con el ego, con identidad, lo cual es algo que estoy hablando recientemente en algo que estoy fabricando para un masterclass que voy a hacer hablando de la identidad del ser. Y cuando tenga algo listo se los voy a comunicar, porque de verdad que estoy fascinado con todo esto, que estoy reflexionando y pensando en una manera concreta para que sea práctico para ustedes, en algo que quiero empezar a exponer. Y ahí vemos cómo se cuadra también para yo crear algo para ustedes y para mí también en un futuro no muy lejano. Así que con eso los dejo con la intriga de lo que va a ser. Y no tengo más nada que decir en la sesión 39. Creo que vamos a hablar de temas separados aquí y allá. Nada en concreto que yo recuerde, pero bueno, ahí vamos a ver. Gracias y gracias por ver. Se les quiere mucho y nos vemos en la sesión 39.